John siempre había vivido una vida de soledad. Era un exitoso hombre de negocios que dirigía su propia empresa, pero a medida que pasaban los años, no podía evitar sentir que algo le faltaba. Sus días estaban llenos de reuniones, acuerdos y la constante búsqueda del éxito, pero bajo la apariencia de logro sentía un profundo vacío. Al despertarse cada mañana en su espacioso y moderno apartamento, John no podía evitar notar el silencio que lo envolvía. No había voces alegres, ni risas, ni nadie con quien compartir su vida. Sus amigos a menudo se burlaban de él por ser adicto al trabajo, y aunque él no lo negaba, no podía evitar preguntarse si había algo más en la vida que solo trabajo. La rutina se había vuelto monótona. Un ciclo interminable de trabajo, cenas en restaurantes exclusivos y veladas tranquilas en su lujosa casa. Tenía todo lo que podía desear, pero le faltaba un sentido de propósito. El éxito le había traído riqueza y comodidad, pero no felicidad. John alguna vez creyó que su carrera era su vocación, que la búsqueda del éxito financiero era la clave para una vida plena. Pero ahora, mientras se miraba en el espejo cada mañana, veía a un hombre que se había perdido. Anhelaba una conexión más profunda, algo que le devolviera la vida a su existencia. Fue una fría tarde de invierno, mientras caminaba a casa después de otro largo día en la oficina, que la vida de John daría un giro inesperado. Al doblar una esquina, vio una figura acurrucada en una silla de ruedas, envuelta en mantas andrajosas y sentada sola en la acera. El nombre de la mendiga era Sara, y en sus ojos había un rayo de esperanza a pesar de sus terribles circunstancias. Extendió una mano frágil, sosteniendo un pequeño cartel de cartón que decía: «Todo ayuda». Fue una súplica simple, pero tocó el corazón de John de una manera que no esperaba. La presencia de Sara en esa calle fría e implacable contrastaba marcadamente con la opulencia a la que John estaba acostumbrado. Mientras la miraba a los ojos, vio un reflejo de su propio vacío. En ese momento, tomó una decisión que cambiaría el curso de su vida. Le ofrecería refugio para pasar la noche. Y así, el viaje de John hacia lo desconocido comenzó con un único acto de bondad. Lo que no sabía era que este encuentro casual con un mendigo discapacitado lo llevaría a una profunda transformación, una que desafiaría sus creencias, redefiniría sus prioridades y, en última instancia, le daría un nuevo sentido de propósito. En los días que siguieron a su decisión de albergar a Sara, la vida de John comenzó a sufrir un cambio sutil. Era como si una parte dormida de él hubiera sido despertada por la presencia de este mendigo discapacitado, y no podía ignorar las emociones que se agitaban dentro de él. La mañana después de llevar a Sara a su casa, John se encontró preparándole el desayuno. Fue una comida sencilla, pero se sintió como un acto de cariño, algo que nunca antes había hecho. Mientras colocaba el plato de huevos revueltos y tostadas frente a ella, los ojos de Sara brillaron de gratitud. Pasaron el día juntos, hablando de sus vidas, esperanzas y sueños. Sara compartió historias de sus luchas en las calles, los desafíos que enfrentó como persona discapacitada y la amabilidad que rara vez había encontrado. John, a su vez, habló sobre su exitosa pero vacía vida, la constante búsqueda de riqueza y el persistente sentimiento de falta de propósito. A medida que pasaban las horas, John no pudo evitar sentir una creciente sensación de conexión con Sara. Su resiliencia ante la adversidad, su capacidad para encontrar alegría en los pequeños momentos y su espíritu inquebrantable dejaron en él una profunda impresión. Era como si hubiera descubierto un mundo oculto de compasión y humanidad que había quedado oscurecido por su búsqueda del éxito. Por las noches se sentaban junto a la ventana y contemplaban las luces de la ciudad brillar a lo lejos. John encontró consuelo en la simplicidad de esos momentos, las tranquilas conversaciones que fluían sin esfuerzo entre ellos. Se dio cuenta de que, por primera vez en años, no estaba consumido por las exigencias de su carrera ni por la búsqueda incesante de riqueza material. En cambio, estaba aprendiendo el valor de la empatía, de estar presente en el momento y de encontrar satisfacción en el acto de dar. El vacío que lo había atormentado durante tanto tiempo estaba siendo reemplazado lentamente por una sensación de propósito, algo que no había sentido en mucho tiempo. A medida que las semanas se convirtieron en meses,
la transformación de John se hizo cada vez más evidente. Comenzó a pasar más tiempo con Sarah, llevándola a pasear en su silla de ruedas y presentándola a sus amigos. Inicialmente, sus amigos se sorprendieron por su nueva compañía, pero pudieron ver el impacto positivo que Sarah tuvo en él. Las prioridades de John comenzaron a cambiar. Comenzó a explorar formas de marcar una diferencia en las vidas de los demás, trabajando como voluntario en un refugio local para personas sin hogar y donando a causas benéficas. Su riqueza ya no era un fin en sí misma, sino un medio para crear un cambio positivo en el mundo. Cuanto más daba Juan de sí mismo, más recibía a cambio, no en riqueza material, sino en un profundo sentido de plenitud y felicidad. Había descubierto que el verdadero significado de la vida no reside en la acumulación de riquezas, sino en las conexiones que forjamos y la diferencia que marcamos en la vida de los demás. A medida que continuaba el viaje de autodescubrimiento de John, no pudo evitar preguntarse cómo había terminado Sarah en la calle, discapacitada y sola. Sabía que había más en su historia de lo que ella había revelado y estaba decidido a descubrir la verdad. No sabía que el siguiente capítulo de su viaje revelaría giros y desafíos inesperados, poniendo a prueba la profundidad de su conexión y su compromiso mutuo. A medida que las estaciones cambiaban y el vínculo de John con Sarah se profundizaba, no pudo evitar preguntarse acerca de las circunstancias que la habían llevado a convertirse en una mendiga discapacitada en las calles de la ciudad. Sarah había compartido fragmentos de la historia de su vida, pero aún quedaban muchas preguntas sin respuesta. Una noche, mientras estaban sentados junto a la ventana, con el horizonte de la ciudad iluminado de fondo, John reunió el coraje para abordar el tema. Habló suavemente, con la voz llena de curiosidad y empatía. «Sarah, he estado pensando en cómo terminaste en la calle. ¿Estarías dispuesta a contarme más sobre tu pasado?» Sarah vaciló por un momento, con los ojos fijos en las estrellas distantes. Había mantenido gran parte de su historia guardada, un escudo protector construido a lo largo de años de dificultades. Pero había algo en la preocupación genuina de John que la hacía sentir segura, como si finalmente hubiera llegado el momento de compartir su historia. Con un profundo suspiro, Sarah comenzó a contar los acontecimientos que la habían llevado al punto de convertirse en una mendiga discapacitada. Una vez fue una joven vibrante con sueños y aspiraciones. Un accidente automovilístico había cambiado el curso de su vida, dejándola con una discapacidad permanente y un sentido de sí mismo destrozado. Las lágrimas brotaron de los ojos de Sarah mientras describía el dolor físico, la larga y ardua rehabilitación y el costo emocional de perder su independencia. Habló del aislamiento que había sentido, de la forma en que la gente la había tratado de manera diferente y de los sueños que parecían fuera de su alcance. Mientras Sarah contaba su historia, John escuchó atentamente, con el corazón dolorido por el dolor que ella había soportado. Se dio cuenta de que su discapacidad no era solo una carga física, sino una cicatriz emocional profunda. Su viaje había sido de resiliencia y supervivencia, y John sintió una nueva admiración por su fuerza. En ese momento vulnerable, John se hizo una promesa silenciosa: continuar apoyando a Sarah en su viaje de curación y autodescubrimiento. Sabía que no podía borrar su pasado, pero podía ser una fuente de consuelo y compañía mientras ella afrontaba los desafíos de la vida como persona discapacitada. A medida que avanzaba la noche, hablaron sobre sus sueños para el futuro. Sarah expresó su deseo de recuperar algo de su independencia y explorar nuevas vías de creatividad. John, inspirado por su determinación, se ofreció a ayudarla en todo lo que pudiera, ya fuera mediante fisioterapia, clases de arte o simplemente estando allí como amigo. Su conexión se profundizó esa noche y fue como si un nuevo capítulo hubiera comenzado en sus vidas. Sarah había encontrado a alguien que veía más allá de su discapacidad y la valoraba por lo que era. John había descubierto un sentido de propósito al apoyar y cuidar a otro ser humano. No sabían que su viaje juntos estaba lejos de terminar. Los giros inesperados que se avecinaban pondrían a prueba la fuerza de su conexión y revelarían la verdadera profundidad de sus sentimientos mutuos. Mientras Sarah compartía su pasado con John, un sentimiento de admiración y empatía siguió creciendo dentro de él. Su resiliencia ante la adversidad
y su determinación de reconstruir su vida dejaron una huella imborrable en su corazón. John sintió una conexión profunda con Sarah, una conexión que trascendió los límites de la amistad. Una noche, después de una conversación íntima, John se dio cuenta de que quería hacer más por Sarah. La veía como un faro de fuerza y gracia, y creía que su presencia en su vida no era una mera coincidencia. Era como si el universo le hubiera presentado una oportunidad, una posibilidad de marcar una diferencia significativa en la vida de alguien. Al darse cuenta de esto, John tomó una decisión que cambiaría su vida. Se volvió hacia Sarah y le dijo: «Sarah, no quiero que pases otra noche en las frías calles. Quiero que vengas a vivir conmigo». Los ojos de Sarah se abrieron con sorpresa y una mezcla de emociones cruzó por su rostro. Nunca había esperado tal oferta y quedó profundamente conmovida por la amabilidad y generosidad de John. Ella tartamudeó: «Pero John, tu vida es muy diferente a la mía. Vives en una casa lujosa y yo…» John la interrumpió suavemente. «Sarah, quiero que experimentes una vida diferente, una vida llena de comodidad, atención y oportunidades. Has enfrentado más desafíos que la mayoría y es hora de que estés rodeada de un entorno de apoyo. Por favor, ven conmigo». Durante los días siguientes, John hizo los arreglos necesarios para llevar a Sarah a su opulento hogar. Se aseguró de que la casa fuera accesible para sillas de ruedas y contrató a un cuidador para brindar asistencia adicional. La transición de Sarah a su nuevo lugar de vivienda estuvo llena de emoción y temor. Cuando entró por primera vez en la lujosa casa de John, no pudo evitar sentirse abrumada por su grandeza. Las amplias habitaciones, el mobiliario elegante y las comodidades modernas contrastaban marcadamente con la vida que había conocido en las calles. Fue una experiencia de ensueño, una que ella nunca creyó posible. John estuvo a su lado en cada paso del camino, garantizando su comodidad y bienestar. Le presentó al personal de la casa, quienes la recibieron con los brazos abiertos. Sarah pronto se instaló en su nueva habitación, que había sido decorada con buen gusto para reflejar su personalidad y estilo. A medida que los días se convirtieron en semanas, el vínculo entre John y Sarah continuó profundizándose. Pasaron su tiempo explorando juntos la ciudad, asistiendo a eventos culturales y disfrutando de los placeres simples de la vida. John presentó a Sarah a sus amigos, quienes realmente apoyaron su relación. Cada día que pasaba, los sentimientos de John por Sarah se hacían más fuertes. Se sintió atraído hacia ella no solo por compasión, sino por amor genuino. Sarah también comenzó a sentir un profundo afecto por John, apreciando la amabilidad y el cuidado que él le había mostrado. Su historia de amor no se parece a ninguna otra, un testimonio del poder transformador de la compasión y las conexiones inesperadas que la vida puede traer. John había dado un acto de fe al traer a Sarah a su lujoso mundo, y al hacerlo, había encontrado no solo un sentido de propósito, sino también un profundo amor. Sin embargo, su viaje estaba lejos de terminar, y los desafíos que enfrentarían pondrían a prueba la fuerza de su amor y la profundidad de su compromiso mutuo. Mientras Sarah se adaptaba a su nueva vida en la lujosa casa de John, no pudo evitar sentir una sensación de asombro y gratitud. Era un mundo del que nunca se había imaginado formar parte, un mundo de comodidad, cuidado y opulencia. Pero en medio de la grandeza, lo que más tocó su corazón fue el apoyo y el afecto inquebrantables de John. John se había convertido no solo en su cuidador, sino también en su confidente y compañero. Él estuvo atento a sus necesidades, asegurándose de que cada aspecto de su vida fuera cómodo y conveniente. Desde baños accesibles hasta transporte personalizado, no escatimó esfuerzos para hacerle la vida lo más tranquila posible. La discapacidad física de Sarah, que alguna vez la había limitado de tantas maneras, ahora fue recibida con compasión y comprensión. John la animó a seguir fisioterapia y rehabilitación, animándola siempre durante sus desafiantes sesiones. Él creía en su capacidad para recuperar parte de la movilidad perdida, y su fe fue una fuente de inspiración para ella. Sus días estuvieron llenos de momentos de risas, comidas compartidas y conversaciones tranquilas. John se interesaba genuinamente por los intereses de Sarah y a menudo pasaban las tardes absortos en el arte, la literatura y la música.
Incluso organizó clases de arte en casa, brindándole a Sara las herramientas para expresarse creativamente. A pesar de las diferencias en sus orígenes y experiencias de vida, su conexión se profundizó cada día que pasaba. Sara nunca se había sentido tan valorada y querida como en presencia de John. Su bondad y amor habían transformado su vida de una manera que nunca había creído posible. John también estaba experimentando una profunda transformación. Había descubierto un sentido de propósito y satisfacción al cuidar de Sara, y se había dado cuenta de que la verdadera felicidad residía en actos desinteresados de amor y compasión. Su vida, una vez aislada, se había enriquecido con la presencia de esta extraordinaria mujer. Su relación no estuvo exenta de desafíos. Enfrentaron momentos de frustración y duda, particularmente cuando las limitaciones físicas de Sara presentaron obstáculos. Pero siempre encontraron una manera de superar estos desafíos, sacando fuerza de su profunda conexión emocional. No pasó mucho tiempo antes de que sus amigos y familiares conocieran la historia de amor de John y Sara. Si bien algunos inicialmente se mostraron escépticos sobre su relación poco convencional, la mayoría se sintió conmovida por el amor y el cuidado genuinos que compartían. Los amigos de John, en particular, vieron el impacto positivo que Sara tuvo en su vida y apoyaron incondicionalmente su unión. A medida que los meses se convirtieron en años, el amor de John y Sara se hizo más fuerte. Su viaje juntos fue un testimonio del poder transformador del amor y la resiliencia del espíritu humano. Habían capeado juntos las tormentas de la vida y como resultado su vínculo solo se había profundizado. Pero no sabían que había una revelación en el horizonte, una que desafiaría los cimientos de su amor y los obligaría a enfrentar una verdad que nunca habían anticipado. El siguiente capítulo de su historia pondría a prueba la fuerza de su compromiso y la profundidad de sus sentimientos mutuos. Con cada día que pasaba, el afecto de John por Sara seguía creciendo. Lo que inicialmente había comenzado como un acto de compasión se había convertido en algo mucho más profundo: el amor. Se enamoró de ella no solo por su resistencia y espíritu, sino también por quién era ella como persona. Su amor era una danza delicada que había surgido de la amistad y el cuidado. John apreciaba los momentos que pasaban juntos, ya fuera compartiendo comidas, contemplando la puesta de sol o simplemente tomados de la mano. Se maravilló de la capacidad de Sara para encontrar alegría en las cosas más simples, y su risa se convirtió en la banda sonora de su vida. Una noche, mientras estaban sentados en la terraza con vistas a la ciudad, John se volvió hacia Sara y le dijo: «Sara, quiero que sepas que significas mucho para mí. Lo que tenemos es más que solo amistad. Es algo que puedo hacer. No lo puedo expresar con palabras». Sara lo miró y sus ojos reflejaban la profundidad de sus emociones. Ella respondió: «John, has traído luz a mi vida de una manera que nunca creí posible. Me has mostrado amor y bondad cuando más lo necesitaba. No sé qué haría sin ti». Con esas palabras, John se inclinó y besó suavemente a Sara. Fue un beso lleno de ternura y cariño, una confirmación del amor que silenciosamente había florecido entre ellos. En ese momento, ambos se dieron cuenta de que su conexión era más profunda de lo que jamás habían imaginado. Su historia de amor fue un testimonio de la belleza de las conexiones humanas, que trascienden las limitaciones físicas y las normas sociales. Juan había descubierto que el amor no estaba limitado por las apariencias, sino por lo más profundo del corazón. Sara había encontrado una pareja que la veía tal como era, más allá de su discapacidad. Su relación siguió floreciendo y decidieron llevar su compromiso al siguiente nivel. John le propuso matrimonio a Sara en un momento sincero y ella aceptó con alegría. Planearon una boda pequeña e íntima rodeados de sus familiares y amigos más cercanos, una celebración de su amor y del viaje que los había unido. Como marido y mujer, John y Sara afrontaron los desafíos de la vida de la mano. Sabían que su amor era una fuente de fortaleza y se apoyaron mutuamente en cada obstáculo. El éxito de John en su carrera había pasado a un segundo plano frente a la felicidad que encontró en su vida juntos. Su historia de amor se convirtió en una inspiración para quienes los conocieron,
un recordatorio de que el amor tenía el poder de trascender las circunstancias y transformar vidas. Continuaron creando recuerdos preciados, desde viajar a destinos exóticos hasta perseguir sus pasiones juntos. Pero en medio de la felicidad y la satisfacción había una pregunta persistente en el fondo de la mente de John. Una pregunta sobre el pasado. Nunca había revisado las cámaras de seguridad de su lujosa casa desde el día en que adoptó a Sarah de la calle. Fue una decisión que había tomado por confianza y amor. Sin embargo, a medida que pasó el tiempo, la curiosidad se apoderó de él. Decidió revisar las imágenes, no para dudar de Sarah, sino para recordar el viaje que habían emprendido juntos. No sabía que lo que descubriría en esas cámaras sacudiría los cimientos de su relación y los obligaría a enfrentar una verdad impactante. La historia de amor de John y Sarah se había convertido en un romance profundo y duradero. Habían estado casados durante 5 maravillosos años y su vínculo solo se había fortalecido con el tiempo. Su vida juntos estuvo llena de amor, risas y sueños compartidos. El día de su boda había sido un momento de pura alegría, una celebración de su amor y compromiso. Rodeados de sus familiares y amigos más cercanos, John y Sarah habían intercambiado votos, prometiendo apoyarse mutuamente en la salud y la enfermedad, para bien o para mal. A lo largo de los años, John había seguido siendo el apoyo de Sarah. Él nunca había flaqueado en su dedicación a su bienestar, y su amor por ella no había hecho más que profundizarse. Sarah, a su vez, había traído una alegría inconmensurable a la vida de John, llenándola de amor y significado. Sus rutinas diarias eran un testimonio de su amor. Compartían desayunos, caminaban por el parque y, a menudo, pasaban las tardes acurrucados en el sofá, compartiendo historias y sueños. Los talentos artísticos de Sarah habían florecido gracias al estímulo de John y había obtenido reconocimiento como una pintora talentosa. Sus amigos a menudo comentaban la profunda conexión que compartían. El amor de John y Sarah era palpable y tocó los corazones de todos los que los conocieron. Su relación se basó en la confianza, el respeto y una profunda comprensión de las necesidades de cada uno. A pesar de sus diferencias físicas, habían encontrado formas de superar los desafíos juntos. John había hecho que su casa fuera totalmente accesible para Sarah, asegurándose de que ella tuviera la libertad de moverse cómodamente. También la había apoyado en su pasión por la pintura, proporcionándole un espacio de estudio exclusivo. Su amor había creado un capullo de calidez y felicidad, protegiéndolos de los juicios y prejuicios del mundo exterior. Se habían convertido en confidentes y compañeros mutuos, encontrando consuelo y alegría en sus experiencias compartidas. Sin embargo, había una curiosidad persistente en la mente de John, una curiosidad sobre el pasado que ya no podía ignorar. Nunca había revisado las cámaras de seguridad de su casa desde el día que adoptó a Sarah de la calle. Había sido un acto de confianza y amor, pero ahora no podía evitar la sensación de que necesitaba volver a ver el metraje. Una noche, mientras Sarah estaba en una exposición de arte, John decidió afrontar su curiosidad de frente. Accedió a las imágenes de la cámara de seguridad con la intención de recordar los primeros días de su relación. Mientras hojeaba las grabaciones, lo llenaba de nostalgia y buenos recuerdos. Pero mientras seguía mirando, su corazón se hundió. Las imágenes revelaron una verdad que nunca había esperado, una verdad que destrozó la imagen idílica de su matrimonio. Vio a Sarah caminando libremente, conociendo a diferentes hombres y teniendo citas secretas cuando él estaba en el trabajo. La conmoción y la incredulidad se apoderaron de John cuando se dio cuenta del alcance del engaño. Su amada esposa, a quien había cuidado y amado incondicionalmente, había estado llevando una doble vida, una vida de la que él no era completamente consciente. La revelación dejó a John dividido entre el amor que sentía por Sarah y la profunda traición que acababa de descubrir. Su mundo se había puesto patas arriba y se enfrentaba a una decisión difícil: confrontar a Sarah sobre la verdad o enterrarla profundamente e intentar salvar su matrimonio. El siguiente capítulo de su historia sería uno de angustia, confrontación y búsqueda de respuestas. John tendría que lidiar con la impactante verdad que había descubierto y decidir si su amor podría resistir la prueba definitiva.
El peso de la impactante revelación cayó sobre los hombros de John, dejándolo en un estado de agitación y confusión. Luchó con el marcado contraste entre la Sarah que había conocido, su amada y discapacitada esposa, y la Sarah que había presenciado en las imágenes de la cámara de seguridad, una mujer que caminaba libremente y conocía a otros hombres en secreto. Mientras estaba sentado en la habitación con poca luz, el brillo de la pantalla de la computadora arrojaba una luz espeluznante. John no podía deshacerse del sentimiento de traición que carcomía su corazón. Había sido engañado de la manera más profunda posible y luchaba por comprender cómo la mujer que amaba podía llevar una existencia tan dual. En los días siguientes, John quedó consumido por una tumultuosa mezcla de emociones: ira, tristeza, confusión y un profundo sentimiento de traición. Sabía que ya no podía guardarse esta revelación para sí mismo. Tuvo que confrontar a Sarah sobre lo que había descubierto. Una noche reunió el coraje para abordar el tema. Mientras Sarah estaba sentada en la sala de estar, absorta en su último proyecto de arte, John vaciló por un momento. Su voz temblaba cuando finalmente habló. «Sarah, tenemos que hablar». Sarah levantó la vista y su expresión pasó de la concentración a la preocupación al ver la confusión en los ojos de John. Dejó a un lado su cuadro y dijo: «¿Qué pasa, John? Pareces preocupado». John respiró hondo y comenzó a contar lo que había visto en las imágenes de la cámara de seguridad. Describió con doloroso detalle los momentos en los que la había visto caminar sin la ayuda de una silla de ruedas, conocer a otros hombres y tener relaciones secretas. Las palabras flotaron pesadamente en el aire y, mientras hablaba, pudo ver la conmoción y la culpa en el rostro de Sarah. Las lágrimas brotaron de sus ojos al darse cuenta del alcance del engaño y del dolor que le había causado a John. Ella tartamudeó: «John, yo puedo explicarlo. No es lo que piensas». Pero John estaba demasiado herido y enojado para escuchar. Exigió la verdad, queriendo entender por qué Sarah le había ocultado esta parte de su vida. Las emociones en la habitación se arremolinaban, creando una atmósfera de tensión y dolor. Sarah finalmente comenzó a compartir su versión de los hechos, explicando que había vivido una vida de desesperación y supervivencia en las calles. Había recurrido a encuentros secretos como medio para garantizar su seguridad y sus necesidades básicas. Era una vida a la que se había visto obligada y había llevado consigo el peso de su pasado, incluso después de encontrar el amor y la seguridad con John. A medida que la verdad se fue desvelando, John sintió una mezcla de simpatía y traición. Entendía las circunstancias que habían llevado a Sarah por ese camino, pero el hecho era que ella se lo había ocultado. La mujer que había amado y cuidado había estado llevando una vida secreta, y el abismo entre sus percepciones sobre su matrimonio parecía insuperable. Su conversación se prolongó hasta bien entrada la noche, llena de lágrimas, discusiones y momentos de reflexión. Ambos sabían que su matrimonio había llegado a un momento crítico y que el futuro de su relación estaba en juego. El siguiente capítulo de su historia estaría definido por sus decisiones. Enfrentar sus dolorosas verdades, encontrar una manera de sanar y reconstruir su amor o separarse, cambiados para siempre por la impactante revelación que había destrozado su mundo. La revelación sobre la vida secreta de Sarah había ensombrecido el matrimonio de John y Sarah. Después de su confrontación emocional, quedaron con una profunda sensación de incertidumbre y dolor. Era una verdad con la que ambos tuvieron que lidiar, una verdad que puso a prueba los cimientos mismos de su relación. A medida que los días se convirtieron en semanas, John y Sarah se embarcaron en un difícil viaje de introspección y autodescubrimiento. Tenían que tomar una decisión, enfrentar sus dolorosas verdades, encontrar una manera de sanar y reconstruir su amor, o separarse, cambiados para siempre por la impactante revelación que había destrozado su mundo. John siempre había sido un hombre compasivo y empático. No podía ignorar el hecho de que el pasado de Sarah había estado lleno de desesperación y supervivencia. Entendía las difíciles circunstancias que la habían obligado a llevar una vida de secreto y engaño. Reconoció que, como su marido, necesitaba mostrarle comprensión y apoyo. Por otro lado, Sarah sintió una inmensa culpa y remordimiento por sus acciones. Había llevado consigo el peso de su pasado, incluso después de encontrar el amor y la seguridad con John. Ella nunca había tenido la intención de engañarlo o lastimarlo,
pero la verdad había surgido como una herida dolorosa. La pareja decidió buscar ayuda profesional para afrontar las complejas emociones y desafíos que enfrentaban. Comenzaron la terapia de pareja con la esperanza de que un terapeuta capacitado pudiera guiarlos hacia la curación y la reconciliación. En terapia, John y Sarah comenzaron a desentrañar las capas de su relación. Hablaron de sus miedos, inseguridades y vulnerabilidades. John admitió que había luchado con sentimientos de traición y cuestionó la autenticidad de su amor. Sarah, a su vez, compartió el trauma de su pasado y la vergüenza que cargaba. El terapeuta les ayudó a comunicarse de forma más abierta y empática. Exploraron formas de reconstruir la confianza y la comprensión, reconociendo que su amor era una fuerza poderosa que podía superar incluso las revelaciones más dolorosas. A lo largo de las sesiones de terapia, John y Sarah comenzaron a sanar gradualmente. Se dieron cuenta de que el perdón y la empatía eran esenciales para seguir adelante. John tuvo que aceptar el hecho de que la mujer que amaba había sufrido de manera inimaginable antes de que sus caminos se cruzaran. Sarah, a su vez, tuvo que aceptar las consecuencias de sus acciones y enmendar el dolor que había causado. Con el paso del tiempo, su relación fue mejorando lentamente. Ambos se comprometieron a reconstruir la confianza y crear un vínculo más fuerte y resiliente. El amor de John por Sarah se mantuvo firme y él no la veía como una mujer engañadora, sino como una sobreviviente que había superado inmensos desafíos. Su historia de amor había capeado una tormenta que pocas relaciones podían soportar. Fue un testimonio del poder del perdón, la empatía y la fuerza de su amor. John y Sarah emergieron de la oscuridad de su pasado con un renovado sentido de propósito y una conexión más profunda. Su viaje fue un recordatorio de que el amor tenía la capacidad de curar incluso las heridas más profundas. Fue una historia de resiliencia, redención y el poder duradero del amor para triunfar sobre la adversidad. La historia de amor de John y Sarah había atravesado un viaje tumultuoso, marcado por giros inesperados, revelaciones profundas y la prueba definitiva de su amor. Era la historia de dos personas de mundos muy diferentes que se unieron, superaron sus pasados y encontraron consuelo y redención en los brazos del otro. Después de meses de terapia e introspección, John y Sarah emergieron de la oscuridad de su pasado con un renovado sentido de propósito y el compromiso de reconstruir su amor. Su relación había sido remodelada por el perdón, la empatía y una creencia inquebrantable en el poder de su conexión. El pasado de Sarah como mendiga discapacitada que llevaba una doble vida había sido una verdad dolorosa de afrontar, pero también había sido un testimonio de su resiliencia y determinación. Había llevado consigo el peso de su pasado y su viaje hacia la redención había estado plagado de desafíos. John, por otro lado, había mostrado una compasión y empatía notables. Había elegido ver a Sarah no como una mujer engañadora, sino como una sobreviviente que había enfrentado dificultades inimaginables. Su amor por ella había permanecido inquebrantable y había desempeñado un papel fundamental en su camino hacia la curación. Su amor había triunfado sobre la adversidad, demostrando que era posible reconstruir la confianza y crear un vínculo más fuerte y resistente, incluso ante las revelaciones más dolorosas. John y Sarah habían aprendido que el verdadero amor requería comprensión, perdón y voluntad de aceptar los defectos e imperfecciones del otro. Con el paso de los años, la historia de amor de John y Sarah se convirtió en una inspiración para quienes los conocieron. Continuaron amándose mutuamente, encontrando alegría en los momentos simples de la vida y apoyándose mutuamente en los sueños y pasiones. El arte de Sarah floreció y utilizó su talento para crear conciencia sobre las luchas de los menos afortunados. Su amor era un testimonio del poder duradero del amor mismo, una fuerza que podía conquistar incluso los secretos más oscuros y las circunstancias más desafiantes. John y Sarah habían encontrado la redención en los brazos del otro, y su historia de amor sería recordada como una de resiliencia, perdón y la victoria triunfal del amor sobre la adversidad. Y así, su viaje continuó, lleno de esperanza, gratitud y un profundo aprecio por el amor que habían encontrado en el lugar más inesperado.